Muy buenas tardes. Antes de todo, permítanme dar gracias por la oportunidad brindada en esta tarde para podernos dirigir en este congreso tan importante. Mi nombre es Boanerges Méndez, soy especialista en medicina familiar y en diabetología. Actualmente trabajo para el Departamento Médico de Bayer en el área de cardiopulmonar y anticoagulación para los países andinos, Centroamérica y el Caribe. Hablar de la hablar de la enfermedad arterial periférica es incompleto y hasta cierto punto egoísta, porque la enfermedad arterial periférica y la enfermedad coronaria son las dos caras de una misma enfermedad, la enfermedad aterosclerótica. Y es precisamente ese tipo de pacientes, como el paciente diabético, en el cual confluyen esas dos mismas entidades patológicas. Esta es mi declaración de conflictos. Bien, a manera de introducción mencionaremos que la enfermedad arterial periférica es una enfermedad pobremente difundida, subdiagnosticada, pero con un alto impacto en la mortalidad y la incapacidad. Además, genera confusión en tratamientos y la referencia tardía se da por lo general en etapas avanzadas cuando ya no hay más opciones que ofrecer al paciente, sino una amputación. Dentro, la aterosclerosis es una enfermedad sistémica, una enfermedad inflamatoria y es también una enfermedad progresiva, que dentro de lo cual los desenlaces clínicos de mayor peligrosidad están relacionados directamente con un fenómeno conocido como aterotrombosis, al cual están íntimamente ligados el infarto del miocardio, el ACV, la muerte cardiovascular, así como los eventos isquémicos en las extremidades. La aterosclerosis, aparte de inflamatoria, sistémica y progresiva, es una enfermedad también polivascular y gran parte del riesgo que tienen los pacientes con enfermedad aterosclerótica, ya sea enfermedad coronaria o periférica, se debe precisamente a esta polivascularidad de la enfermedad. Así, por ejemplo, de acuerdo a los datos del registro REACH, se considera que 61.5% de pacientes con enfermedad arterial periférica tienen enfermedad en otros lechos arteriales, pero 1 de cada 4 pacientes con enfermedad coronaria tienen enfermedad concomitantemente en otros lechos vasculares y más de 3 de cada 5 pacientes con enfermedad periférica tienen enfermedad en otros lechos vasculares también. Esto pone al paciente con enfermedad arterial periférica en un panorama de riesgo que es sumamente elevado y lo pone a la par en términos de riesgo para eventos cardiovasculares mayores a la par del paciente que solamente tiene enfermedad arterial coronaria. Dentro de la epidemiología podemos mencionar que hay alrededor de 202 millones en el mundo, una prevalencia del 3% para enfermedad arterial periférica, pero en las últimas 2 décadas ha estado aumentado significativamente en un 23.5% desde el año 2000, debido precisamente al aumento en la prevalencia de diabetes, tabaquismo y al envejecimiento poblacional. Ha aumentado también en 6 veces la mortalidad cardiovascular, íntimamente ligado con este aumento en la prevalencia de enfermedad arterial periférica. Veamos entonces un caso clínico para graficar de una mejor manera el panorama del paciente con enfermedad arterial periférica y enfermedad coronaria, que es el caso de muchos pacientes diabéticos. Veamos acá el caso de Beatriz. Beatriz es una paciente de 65 años que es representante de ventas. Beatriz es diabética y tiene enfermedad coronaria y enfermedad periférica. En febrero del año 2020, Beatriz fue sometida a una angioplastía transluminal percutánea en la arteria femoral superficial derecha. Para junio del año 2020, Beatriz manifestó un empeoramiento del dolor en la pantorrilla derecha después de caminar aproximadamente 100 metros, especialmente al caminar rápidamente o al subir una cuesta. Ella tiene como antecedentes una enfermedad coronaria, fue sometida a una intervención coronaria percutánea posterior a un infarto del miocardio. Hay historia familiar de infartos en la familia. Además, su padre tuvo un ACV a los 57 años y no ha abandonado, juegan en su contra el hecho que no ha abandonado completamente el hábito tabáquico. Acá podemos ver los resultados del índice tobillo-brazo y efectivamente es de 0.62 el índice tobillo-brazo en el miembro inferior derecho para Beatriz. Las estrategias de protección vascular
No voy a ahondar mucho por razones de tiempo. Todos conocemos que están vinculadas precisamente a dos grandes áreas: el área del el control cardiovascular, de los factores de riesgo cardiovascular, donde están los cambios en el estilo de vida, las terapias médicas y la prevención de la formación del coágulo sanguíneo. Acá quiero detenerme un momento solamente para mencionar que pese al avance de las terapias médicas en materia de hipolipemiantes, en materia de tratamiento para el control de la diabetes y demás, muy poco se ha avanzado en las últimas 2 décadas en materia de tratamiento antitrombótico. Y es precisamente a la par de que ha aumentado la prevalencia de la enfermedad arterial periférica, han aumentado las cifras de muerte cardiovascular en pacientes asociada a enfermedad arterial periférica y de amputaciones en las últimas 2 décadas, muy poco se ha avanzado en materia de estrategias antitrombóticas. Y es que desde la inclusión hace más o menos 18 años del clopidogrel para el manejo, como alternativa para el manejo de los pacientes con enfermedad arterial periférica, muy poco no se ha avanzado nada dentro de las estrategias antitrombóticas para el manejo de la enfermedad arterial periférica. Beatriz tuvo que ser sometida subsecuentemente en junio del mismo año, del año pasado, a otra angioplastía transluminal percutánea con inserción de balón liberador de droga en la arteria femoral superficial derecha. Acá está la medicación recibida. Solo quiero mencionar que ella queda como estrategias antitrombóticas de acuerdo a las guías con aspirina más clopidogrel por espacio de 3 meses. Bien. Tomando en cuenta lo que mencionamos anteriormente y el hecho de que Beatriz estaba recibiendo las estrategias de protección vascular, las terapias médicas, de acuerdo a lo que mandatan las guías, y que muy poco se ha avanzado en las últimas 2 décadas en materia de estrategias antitrombóticas, cabe entonces la pregunta: ¿será que con antiplaquetarios no basta? Y si la respuesta es no, la pregunta a continuación sería: ¿por qué? Bien, antes de pasar a responder esta pregunta o intentar darle la mejor respuesta posible a esta interrogante, tenemos que analizar forzosamente el concepto. Se considera riesgo residual real aquel riesgo que permanece entre lo que el tratamiento es capaz de modificar y aquellos factores de riesgo o riesgo que es no modificable. La sumatoria de ambos, el riesgo real residual y lo que no podemos modificar, se conoce como riesgo residual tradicional. ¿Y por qué mencionamos este concepto de riesgo residual? Porque es precisamente algo que se ha venido estudiando ya dentro de los estudios más reputados de estrategias antitrombóticas. Así, por ejemplo, el estudio Charisma nos había mencionado que al cabo de un año el riesgo residual calculado para los pacientes era de 3.1, pero que este riesgo se duplicaba al cabo de 28 meses, llegando a ser hasta de 6.8%. En el estudio TRA2P, la situación es todavía más dramática con Vorapaxar. Y se puede ver acá cómo desde 3.1%, que es el riesgo residual estimado al cabo de un año para los pacientes, este riesgo se triplicaba o crecía más del triple al cabo de 3 años, llegando a ser hasta de un 11.3%. Esto es algo que también sucedió con ticagrelor en el estudio Pegasus. Pero veamos entonces de dónde nace este concepto. Y precisamente nace del hecho innegable que muchos de los pacientes con enfermedad arterial periférica, incluidos por supuesto los pacientes diabéticos, se mueven en un continuum de riesgo progresivo en el cual el paciente pasa desde una etapa asintomática de enfermedad arterial periférica hasta el momento en que se presenta la claudicación intermitente franca, hasta llegar al momento en que presentan isquemia crítica o, como se conoce hoy en día, isquemia crónica amenazante de la extremidad, en la cual el paciente es sometido a un proceso de revascularización. Posterior a ese proceso de revascularización, no todo está resuelto, porque inmediatamente después, y así lo certifican diferentes estudios, inmediatamente después del proceso de revascularización, el paciente enfrenta un enorme riesgo de perder la extremidad o de sufrir un evento cardiovascular mayor. Entiéndase por evento cardiovascular mayor, accidente cerebrovascular, un infarto del miocardio o bien sufrir mortalidad cardiovascular. Dentro de ese continuum de riesgo progresivo,
el paciente en algún momento enfrentará el riesgo de una amputación mayor o menor hasta que llegue el momento en que el paciente fallece por eventos cardiovasculares mayores asociados a la enfermedad arterial periférica. Por tanto, el riesgo residual, y debemos entenderlo así, es un enemigo al acecho que está permanentemente por encima, como la espada de Damocles, encima del paciente con enfermedad arterial periférica, máxime si se trata de un paciente diabético, que es un paciente sujeto de alto riesgo cardiovascular residual, porque es un paciente por lo general polivascular. Entrando en materia con relación al riesgo residual, debemos forzosamente hablar de la trombina, y es que la trombina funge dentro del concepto de riesgo residual como un enemigo íntimo para el paciente. ¿A qué me refiero con esto? Bien, tenemos que analizar que inmediatamente posterior a un evento aterotrombótico, ya sea un evento isquémico agudo de las extremidades en el paciente con enfermedad periférica o posterior a un evento de infarto agudo del miocardio con el paciente con enfermedad crónica, o bien ambos, como suele suceder en el paciente con diabético, inmediatamente después el riesgo residual corre a cuenta de la activación plaquetaria, y este riesgo en el cual la activación plaquetaria toma el control del riesgo residual del paciente hasta inmediatamente un año post-evento aterotrombótico, una vez que ha terminado o ha transcurrido este año post-evento, el rol protagónico en el riesgo residual del paciente corre a cuenta de la trombina. Y es que la trombina funge en este momento como el primer protagonista, y el protagonista que tenemos que tener en cuenta, ya que es el que asume el control del riesgo residual del paciente en una etapa crónica post-evento aterotrombótico. La trombina también, hoy se sabe, juega un papel inflamatorio que está íntimamente ligado a la progresión de la placa ateromatosa, pero también a la inestabilización de la placa. Es decir, que no solamente juega un papel preponderante en la formación y estabilización del trombo, sino que también juega un papel importante en la disrupción de la placa ateromatosa, así como en la formación del trombo dentro del proceso de aterotrombosis. No exageramos entonces cuando mencionamos que la trombina es un componente esencial en aterotrombosis. Es por ello que la trombina es hoy en día un objetivo terapéutico a tener en cuenta, ya que inhibiendo la formación de trombina, como se logra únicamente con los anticoagulantes, lograríamos frenar no solamente la formación de fibrina, sino también de manera indirecta frenar la activación y agregación plaquetaria. Las nuevas estrategias antitrombóticas en enfermedad arterial periférica, por tanto, buscan frenar no solamente la agregación y activación plaquetaria, sino también frenar la generación de trombina, y eso es algo que es el objetivo principal y el racional por el cual se llevó a cabo el estudio COMPAS. El estudio COMPAS es un estudio macro con más de 27,000 pacientes que analizó pacientes en un conglomerado de enfermedad arterial periférica y enfermedad arterial coronaria, pero vamos por razones de tiempo a enfocarnos en el subanálisis de los pacientes con enfermedad arterial periférica. Al estudio COMPAS ingresaron pacientes previamente revascularizados o amputados con claudicación intermitente, con índice tobillo-brazo menor a 0.9, y también pacientes con enfermedad periférica asintomático, pero que tenían enfermedad coronaria. Además, ingresaron pacientes con enfermedad carotidia. Los criterios de exclusión son aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado, pacientes con insuficiencia cardíaca severa o con insuficiencia renal también severa. Los pacientes, 7,470 pacientes fueron aleatorizados y fueron distribuidos en 3 brazos de estudio. El primer brazo es 2.5 miligramos 2 veces al día de rivaroxaban más aspirina, y el otro es de rivaroxaban 5 miligramos 2 veces al día, y el último de aspirina 100 miligramos una vez al día, tal y como recomiendan las guías para el manejo del paciente con enfermedad arterial periférica. Los desenlaces primarios a evaluar fueron los cardiovasculares mayores, la muerte, el infarto del miocardio, el accidente cerebrovascular, y un combinado de la extremidad que incluía isquemia aguda, isquemia crítica relacionada a la extremidad y amputaciones mayores. Importante mencionar que la población incluida en el estudio COMPAS
eran una población muy bien tratada, ya que en más de un 80% estaban recibiendo terapia hipolipemiante y en más de un 70% de la población incluida estaban recibiendo inhibidores de la ECA o bien tratamiento para para la hipertensión. Esto es importante porque en una población tan bien tratada, lograr un efecto adicional con una nueva estrategia es sumamente difícil, y esto indicaría que la estrategia realmente aporta a la reducción del riesgo residual en esta población de muy alto riesgo isquémico. Los resultados de COMPAS son los siguientes. En pacientes con enfermedad arterial periférica, la estrategia del rivaroxaban más aspirina, comparado con aspirina solamente, demostró una reducción de un 28% en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, y también demostró una reducción de un 46% en el combinado de eventos isquémicos relacionados a la extremidad, incluyendo las amputaciones mayores. Cuando analizamos cada uno de estos desenlaces de manera individual, podemos enterarnos que las mayores reducciones y estadísticamente significativas fueron a costa de los eventos isquémicos agudos de la extremidad, y también a costa de las amputaciones, donde se demostró hasta un 70% de reducción de las amputaciones mayores en los pacientes con enfermedad arterial periférica que recibieron aspirina más rivaroxaban 2.5 miligramos BID, lo que se conoce hoy en día como la terapia COMPAS. Las poblaciones que mayor beneficio tuvieron fueron aquellas poblaciones de más alto riesgo. Acá están los pacientes que tenían concomitantemente enfermedad coronaria, los pacientes que tenían enfermedad arterial periférica sintomática y, por supuesto, los pacientes con diabetes mellitus incluidos dentro del estudio COMPAS. En materia de seguridad, podemos ver que los sangrados estuvieron... los sangrados mayoritariamente reportados fueron los del brazo de rivaroxaban más aspirina. Los sangrados reportados estuvieron, las tasas de sangrado, dentro de lo esperado por los investigadores. Las tasas se mantuvieron bajas y dentro de lo esperado, y sin embargo, los sangrados fatales o la hemorragia intracraneal, que son los sangrados más preocupantes, no hubo diferencia entre los pacientes que recibieron la terapia COMPAS o los pacientes que recibieron aspirina solamente. Es por ello que a la hora de evaluar el beneficio clínico neto, hay un 28% de beneficio clínico neto a favor de la estrategia o de los pacientes que recibieron la terapia COMPAS versus los pacientes que recibieron aspirina solamente. Y algo muy interesante, ya para pasar a la última parte de esta conferencia, es que en el estudio COMPAS también se analizó el pronóstico de los pacientes que tuvieron eventos isquémicos relacionados a la extremidad y el impacto que pudieron tener en las amputaciones y en el riesgo de muerte. Y así fue como se llegó a la conclusión que posterior a un evento isquémico de la extremidad, el riesgo de amputación se aumentó hasta en casi 200 veces en los pacientes, y el riesgo de muerte se triplicó en los pacientes posterior a un evento isquémico relacionado a la extremidad. Y menciono esto porque esto da una idea muy clara de que prevenir los eventos isquémicos relacionados a la extremidad es sumamente importante, y esto pasa por ir más allá de la terapia simplemente de la antiagregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque a la hora de analizar los brazos de tratamiento y estos mismos desenlaces clínicos, nos podemos dar cuenta que a pesar de que en el estudio en general se aumentaron las tasas del riesgo de amputaciones y de muerte posterior a un evento isquémico, la diferencia se estableció en base al tipo de terapia que estaban recibiendo los pacientes. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto: que si los pacientes estaban recibiendo la terapia COMPAS, es decir, rivaroxaban más aspirina, no se incrementó el riesgo de muerte, eventos cardiovasculares mayores o amputaciones en los pacientes posterior a un evento isquémico relacionado a la extremidad. Pero si los pacientes estaban recibiendo aspirina solamente, el riesgo de muerte se incrementó en 6 veces y el riesgo de eventos cardiovasculares mayores o amputaciones vasculares se incrementó hasta en 10 veces. Perdón. Es por este motivo que es sumamente importante evaluar en perspectiva lo que agrega la terapia COMPAS para el paciente con enfermedad arterial periférica en el paciente, tomando en cuenta que se trata de un paciente de muy, muy alto riesgo. En resumen, y poniéndolo en perspectiva con otras terapias similares, rivaroxaban más aspirina, la terapia COMPAS, es la única terapia que ha demostrado reducir
eventos cardiovasculares mayores, eventos isquémicos relacionados a la extremidad y también las amputaciones mayores hasta en un 70%. Y es la única terapia antitrombótica que ha demostrado impactar estos tres desenlaces que son sumamente importantes para un paciente de muy alto riesgo, como el paciente diabético, por ejemplo, con enfermedad arterial periférica. La pregunta entonces es, ¿cuándo? ¿Qué dicen las guías con relación a la terapia COMPASS? Y bien, la terapia COMPASS está incluida desde el 2019 en 4 diferentes guías tan prestigiosas como la Sociedad Europea de Cardiología, las guías cardiovasculares globales, las guías vasculares globales y de la Sociedad Europea de Medicina Vascular, pero también está incluida dentro de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el estudio de la diabetes, que reza de manera literal. En las guías para el paciente diabético, prediabético con enfermedad cardiovascular, en pacientes con diabetes y enfermedad arterial periférica crónica sintomática sin alto riesgo de sangrado, una combinación de una baja dosis de rivaroxaban, 2.5 miligramos BID más aspirina, debería ser considerada, tomando en cuenta los resultados del estudio COMPASS y tomando en cuenta que la combinación de diabetes más enfermedad arterial periférica como premisa, tomando en cuenta que la diabetes es un factor de riesgo mayor para enfermedad periférica, la inhibición de doble guía que se logra con la terapia COMPASS reduce el riesgo de los eventos cardiovasculares mayores, pero también el riesgo de los eventos adversos isquémicos relacionados a la extremidad, incluyendo las amputaciones. El espectro de población a beneficiarse con la terapia COMPASS incluidos en las guías es muy amplio. Podemos ver acá cómo, de acuerdo a las guías de la Sociedad Europea de Medicina Vascular, ellos incluyen a todo paciente con enfermedad arterial periférica. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para pacientes diabéticos incluyen a los pacientes sintomáticos y también a los pacientes asintomáticos siempre y cuando sean polivasculares, es decir, pacientes como nuestra paciente doña Beatriz, que como recordamos es sintomática para enfermedad arterial periférica y también era una paciente con enfermedad coronaria. Por último, este algoritmo, quiero proponérselos, quiero proponer este algoritmo para guiar de alguna manera o facilitar la decisión clínica a la hora de implementar la terapia COMPASS en los pacientes. Lo primero es determinar que estemos frente a un paciente sintomático, es decir, un paciente con claudicación intermitente, con un índice tobillo-brazo menor a 0.9, un paciente post-revascularizado, un paciente post-amputado. Lo primero a considerar es el riesgo de sangrado de este paciente, si el paciente ha tenido un sangrado mayor reciente reportado, si es un paciente con enfermedad renal severa o insuficiencia cardíaca severa, un paciente de mayor edad o de edad avanzada, mayor a 80 años, mayor a 90 años, frágil, lo mejor es que este paciente reciba solamente antiagregación plaquetaria simple. Si la respuesta es no a una o más de estas interrogantes, hay que evaluar el riesgo isquémico para la extremidad o el riesgo isquémico coronario para el paciente. En este caso hay que tomar en cuenta lo que ya mencionamos, un paciente post-revascularizado, un paciente post-amputado, un paciente como doña Beatriz que ha sido sometida a terapia endovascular a repetición, o un paciente que tenga infartos previos como doña Beatriz, un paciente diabético, véanlo acá, un paciente con enfermedad coronaria severa. Si la respuesta es sí a cualquiera de estas dos evaluaciones, entonces es un paciente que claramente se va a beneficiar de la terapia COMPASS. O bien, es un paciente al que se le puede ofrecer doble antiagregación plaquetaria si es un paciente que ha sufrido recientemente de un infarto o se le ha colocado un stent. Si la respuesta es no, y acá viene una parte interesante también, si la respuesta es no a alguna de estas interrogantes, el paciente se puede beneficiar de una antiagregación plaquetaria simple, o bien es un paciente al cual también se le puede ofrecer, de acuerdo a las guías vasculares globales, la terapia COMPASS, tomando en cuenta que es un paciente que se va a beneficiar de la reducción importante de los eventos cardiovasculares mayores e isquémicos relacionados a la enfermedad. Volviendo a Beatriz, 3 meses post la última terapia endovascular, doña Beatriz puede ahora realizar caminata ilimitada, ya abandonó el tabaco y se ha logrado que el colesterol
y las cifras de hemoglobina glicada estén en niveles target. Hoy doña Beatriz, para repasar, es una paciente con enfermedad arterial periférica sintomática, una paciente que ha sufrido terapia endovascular a repetición y que a los 48 años sufrió un infarto, es decir, una paciente con una enfermedad aterosclerótica claramente polivascular, como suele suceder en muchos de los pacientes diabéticos. Tomando en cuenta los resultados de COMPASS, esta es una paciente, una vez que se ha suspendido el clopidogrel, que claramente se beneficiaría de agregarle Rivaroxaban 2.5 miligramos BID para completar el esquema COMPASS en esta paciente. Y es que en estos pacientes de alto riesgo, como Beatriz, que es una paciente polivascular, el estudio COMPASS demostró en este subgrupo específico de pacientes una reducción de un 35% de los eventos isquémicos cardiovasculares mayores y de la extremidad, una reducción del beneficio clínico neto que es mayor en los pacientes polivasculares que en los pacientes que tenían enfermedad coronaria solamente, y importante, y les va a interesar mucho este dato, a pesar de los beneficios clínicos y el beneficio clínico neto en pacientes polivasculares al utilizar la terapia COMPASS, estos pacientes que recibieron la terapia COMPASS no sangraron más que los pacientes que recibieron aspirina solamente, ya que podemos ver acá, a la hora de comparar las tasas de sangrado reportadas, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos brazos de estudio. Por último, el régimen COMPASS, para quienes, repasando, antes de entrar al acrónimo que quiero proponer, es todas aquellas poblaciones que tuvieron mayor beneficio clínico de la terapia COMPASS, y fueron el paciente en orden ascendente, el paciente diabético con enfermedad arterial periférica, el paciente con falla renal moderada, el paciente con falla cardíaca moderada y el paciente polivascular como doña Beatriz, es decir, los pacientes en los que concomitan no solamente la enfermedad arterial periférica, sino también claramente enfermedad arterial coronaria, y que puede ser el caso de muchos pacientes diabéticos que se presentan en la consulta. Es por ello que quiero proponer este acrónimo para simplificar, y es el acrónimo PIDI. El acrónimo PIDI es muy sencillo de recordar y nos permite, cuando tengamos al paciente enfrente en la consulta, trasladarnos a aquel paciente que con la terapia COMPASS y de acuerdo a los datos que revisamos, se puede beneficiar más de esta terapia combinada de Rivaroxaban más aspirina. Y la P es por polivascular, es decir, el paciente que tiene enfermedad periférica y coronaria concomitantemente. La I por índice tobillo-brazo menor a 0.9, la D por diabetes y la I por isquemia recurrente, es decir, el paciente post-revascularizado o post-amputado. Estos pacientes, de acuerdo al acrónimo PIDI, son los pacientes que más se beneficiarían de la terapia COMPASS. Para llevar a casa, concluimos con que la diabetes es un factor de riesgo mayor para enfermedad arterial periférica. Los pacientes con diabetes y enfermedad arterial periférica, que no son extraños de encontrárnoslos en la consulta, son pacientes con mayor riesgo de ACV isquémico, infarto agudo del miocardio, amputaciones, etc. La terapia, una nueva estrategia antitrombótica emerge, conocida como la terapia COMPASS. Esta es, y así consta en 4 diferentes guías: Rivaroxaban 2.5 miligramos BID más aspirina 100 miligramos una vez al día. Ha demostrado reducir significativamente no solo los eventos cardiovasculares mayores, sino también los eventos isquémicos relacionados a la extremidad, incluyendo las amputaciones, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes sin diabetes. El juicio clínico, por supuesto, en la selección del paciente es clave para proveer el mayor beneficio clínico neto con esta nueva estrategia antitrombótica de protección vascular. Estimados doctores y doctoras, muchas gracias por la atención brindada, por la atención dispensada, así como por la oportunidad que nos dieron para podernos dirigir a todos en esta tarde. Pongo a su disposición esta presentación en caso que la quieran revisar, con muchísimo gusto se las podemos hacer llegar. Muchas gracias y tengan todos muy buenas tardes. Estos son mis datos en caso que quieran escribirnos para tener información adicional.